Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. Muy buenas noches a todos y todas desde su casa. Hoy día el segundo programa de Magantártica acá en Polar Comunicaciones cuando son las 22:04. Quiero darle la más cordial bienvenida a dos grandes invitados que tenemos hoy día, investigadores, académicos. Uno es Nelson Llanos, director del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, que nos acompaña hoy día. Y a don Luis Valentín Ferrada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Quise acortar un poco porque estuve buscando los currículums, son extensos, acá hay estudios de posgrado, doctorado, clases en otras partes, pero los dejo para que ustedes mismos nos cuenten un poco en qué andan acá en Punta Arenas visitándonos, y bueno, un agrado tenerlos acá en el programa Magantártica. Nelson, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, Juan Pablo. Y nada, yo generalmente vengo a Punta Arenas una o dos veces al año, desde hace ya 12 años, por ahí. Algunos años no he venido, y siempre es un agrado estar acá. Y siempre he conectado con las cuestiones antárticas, que son los temas que a mí me interesan, y al centro de estudio al cual pertenezco también. Y también a la Universidad de Playa Ancha, donde yo soy académico, y que junto con la Universidad de Chile y por supuesto la Universidad de Magallanes deben ser las tres casas de estudio que más estudios tienen sobre Antártica en sus diversos ámbitos, ¿cierto? Las ciencias naturales, la historia, el derecho y otros. Y en esta ocasión especial me ha tocado participar en varios eventos, la Feria Antártica, que partió hoy día, se inauguró. Mañana que hay una conferencia bien interesante sobre los 60 años del Tratado Antártico, donde viene una académica de la Universidad de Oslo, y parte de investigación también, que es lo que es mi fuerte. Ese seminario mañana los dejamos invitados a todos desde las 9 de la mañana en la Universidad de Magallanes. Va a estar súper interesante, como dice, hay un montón de relatores. Esta investigadora que viene de Oslo, que es magallánica, la tratamos de comunicar también para invitarla hoy día, pero estaba con un proceso de jet lag todavía con este viaje interminable de Oslo a Punta Arenas. Luis Valentín, un agrado tenerte acá, buenas noches. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. La historia mía no es tan distinta, yo también estoy trabajando en temas antárticos hace, 10 o 15 años tal vez, y bueno, regularmente vengo a Punta Arenas porque obviamente Punta Arenas es nuestra principal puerta hacia la Antártica. Esta es la llave que tenemos hacia ese continente enorme. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y soy parte del Departamento de Derecho Internacional, pero en ese contexto mi línea principal de investigación desde hace ya varios años, hice mi doctorado en ese tema y he seguido especialmente preocupado de formar jóvenes en ese tema, diremos, es todo lo que tiene que ver con los temas políticos jurídicos antárticos. Yo siempre hablo de políticos jurídicos porque el derecho internacional no son solo normas, sino también es cómo los estados se comportan respecto a esas normas y cómo están interactuando. Y entonces, en esa línea, efectivamente vengo al seminario que ha organizado el día de mañana Alejandra Mancilla, de la Universidad de Oslo, pero como tú dices, absolutamente magallánica. Y nada, un agrado estar enorme aquí, haber participado en algunas actividades de la inauguración de la Feria Antártica Escolar. El día de ayer dimos una charla también en el INACH sobre un proyecto Fondesit, que estoy terminando este año, sobre un estudio comparado de cómo el derecho doméstico de Chile, de Argentina, de Estados Unidos y de Reino Unido trata las materias antárticas. Así que nada, estamos muy antárticos y muy felizmente antárticos aquí en Punta Arenas, que es nuestra capital de la Antártica chilena. Mira, Luis, antes que se me olvide, porque estábamos conversando antes de comenzar el programa, me diste un tip, me dijiste, tengo un tema con esto de la formación de jóvenes, y me diste algunos números sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hoy día y el interés que habría de los estudiantes en ver estos temas antárticos. Si nos puedes contar un poco sobre esa experiencia. Sí, por supuesto. Lo primero que hay que decir es que la Antártica para Chile siempre ha sido un tema importantísimo dentro de su política exterior, etcétera, desde siempre, diremos. Y hoy en día el tema de la Antártica
en parte producto de los fenómenos del cambio climático, pero también por temas geopolíticos más amplios. Hoy en día la Antártica es uno de esos grandes temas mundiales, donde todas las principales potencias del mundo están enfocadas. Entonces, esto nos representa a quienes trabajamos en el mundo del derecho internacional un desafío tremendo, porque tenemos que estar en esa discusión. Y claro, uno personalmente puede hacer un aporte, sin duda alguna, y yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho. En Chile ha tenido grandes abogados que se dedican a los temas antárticos. Pero es que no basta con que uno haga una contribución uno mismo, porque uno al final se va a morir y se va a ir y podrá dejar un par de papelitos escritos, libros, etcétera, pero quizás más importante que eso, y a eso yo he enfocado mucho mi esfuerzo durante el último tiempo, es a formar jóvenes. Entonces, yo tengo un proyecto Fondesit que estoy ejecutando ahora, que me pedía a mí como investigador una serie de cosas, pero uno de los acápites en los cuales yo ofrecí desarrollar más era precisamente la formación de jóvenes. Entonces, este año es tercer año que realizo un taller de tesis sobre Antártica. El primer año sacamos 7 tesis de licenciatura más una tesis de magíster. El segundo año tuve 8 alumnos chilenos más 2 alumnos extranjeros, y este año tengo 25 alumnos escribiendo tesis sobre Antártica. Entonces, hoy en día una de las líneas principales de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es precisamente medio ambiente y Antártica, y estamos creando cosas. Entonces, este año organizamos el primer, y fue curioso, es curioso que sea el primero, pero el primer conferencia chilena sobre derecho antártico, y estamos impulsando, y ya varios de los jóvenes que se han formado, una de ellas, de hecho es una chiquilla aquí de Punta Arenas, Alejandra Molina, diremos, trabaja en el Consejo de Abogadas, ya trabaja en el Consejo de Defensa del Estado aquí en Punta Arenas. Ella ya ha publicado cosas que tienen que ver con su tesis antártica, se está yendo ahora a hacer su magíster a Estados Unidos. Otra de mis alumnas, Carolina Flores, se está yendo a hacer su magíster a Holanda, ya está incorporada de alguna manera al SCAR, al Grupo de Humanidades y Ciencias Sociales. Entonces, quizás si tú me dices qué es lo que me tiene más contento de este Fondesit, es que me ha dado la posibilidad de impulsar nuevos chiquillos. Eso yo creo que es esencial, ser capaz de proyectar esto en las nuevas generaciones. Antes también comentábamos y me decía ser hincha del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares. Y hoy día tenemos al director acá presente, don Nelson Llanos, para que nos cuentes un poco también cuáles son las líneas, que se refiere a esto, está en Viña del Mar, tengo entendido, ¿no es cierto? Cuéntanos cuántos años llevan, a qué se dedican y cómo está conformado un poco este centro de estudios. Sí, mira, este centro de estudios es absolutamente privado, lo que para nosotros es bastante bueno porque nos da independencia. Aun cuando la mayoría, por no decir todos, pero la gran mayoría de nuestros investigadores son o provienen de la Universidad de Playa Ancha, partiendo por Consuelo León, Mauricio Jara, que son los fundadores de esta entidad de investigación. Lamentablemente en esta ocasión no pudieron venir, pero ellos son los impulsores de este proyecto, y que, al igual como pasa o está pasando ahora en la Escuela de Derecho con el profesor Ferrada, dieron vida y han dado energía a varias generaciones de investigadores antárticos desde Valparaíso, desde Viña del Mar. Yo mismo fui tesista Fondesit hace más de 15 años atrás, y hemos seguido en esto, en las carreras de periodismo y de historia de la Universidad de Playa Ancha. Y ellos dieron forma a este centro de estudios, donde las principales líneas de investigación es la historia antártica. La mayoría de nosotros somos historiadores o investigadores en historia o periodistas. Esos son los dos campos. Entonces tenemos historia antártica, estamos tratando de incorporar a gente de otras áreas, pero afines como el derecho, ¿cierto? Y ahí el profesor Ferrada nos ha colaborado bastante. Gente de geografía también, y desde distintos puntos de vista. Hay etapas en que la historia antártica está más teñida por lo jurídico, en otros momentos está más teñido por la historia social, probablemente. Yo personalmente me he interesado más por la historia humana, los habitantes de la Antártica, las dotaciones, y particularmente la historia de Villa las Estrellas, que es mi último proyecto. Mira, el programa anterior se conversó ampliamente sobre el tema de la importancia de la multidisciplinaridad de la investigación en Antártica, y ya nos contaban cómo las ciencias sociales de a poco igual van ingresando fuerte en la investigación. Y acá tenía un paper, me imagino que escribiste en algún momento, o algún estudio, que se llama Colonización chilena en la Antártica, visión de sus protagonistas. Si nos puede explicar un poco eso, porque leí el resumen y parecía muy, muy interesante, y justo también lo estábamos conversando antes, sobre las familias que residieron en Villa Las Estrellas. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa investigación? Sí.
partió, como supongo parten todas las investigaciones, con muchas dudas y terminó con más dudas probablemente. No sé si logré responder algo. Supongo que eso es también lo interesante de la investigación. Tiene que ver con que ya hace mucho tiempo la profesora Consuelo León, la doctora León, que se inició en esto, se interesó particularmente por las dotaciones de base O'Higgins, las primeras desde el año 48 en adelante, pero estudiar no solamente a los oficiales, sino que a la gente que iba, a los carpinteros que iban a trabajar, cómo se construyó, el cocinero, qué sé yo, la vida, el día a día. Fuimos avanzando en el tiempo y llegamos a la década del 80, ¿cierto? Los años 80, y me di cuenta que no había escrito prácticamente nada sobre la experiencia de Villa Las Estrellas desde el punto de vista de la historia. O sea, no había un libro sobre Villa Las Estrellas, qué sé yo. Por lo tanto, las fuentes de investigación eran la prensa, que es lo que estaba a la mano, tanto chilena como extranjera. Lo busqué en Estados Unidos, los archivos de Estados Unidos también. Los archivos de la Fuerza Aérea, que no siempre están disponibles por razones absolutamente entendibles, ¿cierto? Y la otra fuente que a mí más me interesaba era el relato oral de los propios protagonistas, de la gente que vivió allá, de estas primeras 6 familias o familias fundadoras, llamémoslas así. Los busqué por todas partes, desde Facebook hasta contactos, que si yo logré encontrar la mayoría de ellos, algunos ya han muerto, y algunos me costó más convencerlos de participar. Logré entrevistar a algunos, y al final fueron muy colaborativos y me sirvió bastante para la investigación. Y estoy tratando ahora de plasmarlo en un par de artículos, capítulos de libros. Uno se va a publicar en Australia, el otro en Londres, y sería lo primero, creo yo, que está escrito sobre esta experiencia de Villa Las Estrellas desde el punto de vista de la historia, creo. Lo otro que habitualmente en el programa se comenta es este tema de el ejemplo que nos da Antártica sobre paz y solidaridad y cooperación y cómo se trabaja. Entonces dejo el micrófono abierto ahora para que conversemos los tres sobre el tema de qué significa esto de las pretensiones de Chile en la Antártica, posibles reclamaciones futuras, porque esto en algún momento seguramente, y como lo conversamos hoy día, es trending topic, ya está de moda, es un tema planetario, y lo más probable es que en algún momento efectivamente funcione esto. Entonces, desde el punto de vista un poco de la historia, del derecho, de las distintas disciplinas, ¿cómo ven ustedes, qué creen ustedes que en el corto, mediano y largo plazo tendríamos como Chile que estar ojo para ver en este tema antártico? Yo creo que es importante resaltar que Chile tiene muy buenos fundamentos frente a cualquier reclamo, es decir, frente a cualquier conflicto o controversia que existiera sobre esta materia. Chile tiene efectivamente muy buenos fundamentos históricos, jurídicos, diplomáticos, administrativos. Yo creo que en ese punto debemos estar tranquilos. Lo que pasa es que el derecho internacional es muy curioso, si se quiere, de alguna manera. Porque no basta con tener buenos fundamentos. El derecho internacional es una rama del derecho muy política, donde tanto como los fundamentos que uno pueda tener en papel, diremos, o lo que podamos hacer el inventario, importa mucho cómo se comportan los estados en el tiempo. Entonces, no basta solamente con tener estos fundamentos, sino que también hay que entender que con estos fundamentos, y sobre todo nuestra posición geográfica, lo que nos da es una oportunidad. Pero las oportunidades hay que aprovecharlas y también se pueden desaprovechar, diremos. Entonces, Chile, el Estado de Chile tiene que ser tremendamente activo y utilizando, por supuesto, la región de Magallanes como espolón, diremos, tiene que ser tremendamente activo para estar presente en forma permanente en la Antártica y en la actividad antártica. Dicho eso, hay que decir que la realidad que está plasmada en el Tratado Antártico refleja en la foto del año 59. Han pasado ya 60 años. La geopolítica mundial ha cambiado mucho. Si hoy en día volviera a discutirse sobre soberanía territorial en la Antártica, seguramente quienes quisieran sentarse a esa mesa de discusión no van a ser los mismos que estaban el año 59. Entonces, hay algunos países, como Chile, como Argentina, como Australia, como Nueva Zelanda, hay que agregar también seguramente a Sudáfrica en esta lista, que por su posición geográfica siempre van a ser relativamente importantes. De alguna manera lo que tenemos que convencernos es que somos los dueños de la llave hacia la Antártica. Pero esa llave no basta con tenerla, esa llave hay que ilustrarla, limpiarla y saber utilizarla. Entonces, por ejemplo, hay iniciativas recientes que se han desarrollado en los últimos 3, 4 años, desde aquí de Punta Arenas, que son importantísimas. Cómo Chile ofrece, a través de las empresas civiles, diremos, servicios logísticos hacia la Antártica. Porque entonces ya no solamente somos la llave,
Hoy en día la gran parte de los programas científicos que ingresan hacia la península antártica entran por Punta Arenas. Así como en turismo, Ushuaia nos tiene una ventaja en actividad o en asistencia a los programas científicos, Punta Arenas tiene una ventaja enorme frente a Ushuaia. Pero es que no basta con que pasen, hagan toque y despegue, diremos. Tienen que llegar, tienen que quedarse, por eso es tan importante el Centro Antártico Internacional, tienen que hacer investigación aquí, tienen que procesar las muestras aquí, pero también tenemos que ser capaces de llevarlos a la Antártica, de apoyarlos logísticamente. Claro, hasta ahora la Armada hace mucho de eso y en los buques de la Armada va con containers para distintas bases, la Fuerza Aérea también lleva gente, Aerovías DAP, si bien está más orientado al turismo, también ciertamente lleva científicos, pero es importante, como hoy en día ya existe, el Betanzos, que haya buques civiles que estén en condiciones de prestar servicios logísticos a la Antártica. Yo no conozco bien, no soy experto en temas de navegación, habrá que ver que sean los buques adecuados, no quiero hacer un juicio sobre eso porque lo desconozco. Pero la sola idea, la sola iniciativa de que Chile sea un prestador de servicios y que de alguna manera no seamos una puerta de entrada, sino que, como dice un amigo mío, seamos un hall de entrada hacia la Antártica, es algo en lo cual Punta Arenas tiene que trabajar mucho. Nelson, ¿cuál es tu visión con respecto a estos posibles desafíos y posibles controversias, temas de soberanía que podrían registrarse en corto, mediano y largo plazo? Bueno, la verdad es que coincido plenamente con lo que dice el profesor Ferrada respecto de cuál es el rol que debería tener Chile en el conflicto, llamémoslo así, de la disputa antártica. Y volviendo a lo que conversábamos previamente de Vía las Estrellas, está directamente vinculado. Esa fue una iniciativa muy visionaria desde mi punto de vista en aquella época, porque tiene que ver directamente con el conflicto por soberanía. Esto se fundó el año 84, Vía las Estrellas se construyó el año anterior, qué sé yo, pero se inicia el proyecto en 1984. Si vamos al contexto de la época, hay al menos tres elementos que son clave. Uno, la Guerra Fría, el contexto global, ¿cierto? El segundo, conflicto vecinal, estaba todavía latente la crisis del Beagle, que involucraba una proyección hacia la Antártica. Puesto que no estaba definido el límite marítimo, había un factor antártico importante. Luego va a venir la Guerra de Malvinas, también el año 82, por lo tanto tiene que ver con eso también. Y el otro factor clave tiene que ver con que a inicios de los años 80 se estaba discutiendo la posible autorización de la explotación de los minerales de la Antártica. Por lo tanto, todo el mundo creía que eso se iba a autorizar y el problema era responder o saber a quién pertenecían esas riquezas minerales y cómo se iba a repartir, si es que se repartía. Y en ese contexto, la respuesta que podía dar Chile, dado que no tenía la tecnología para poder competir en ese ámbito, era reforzar su presencia, y eso a través de la idea del poblamiento, de la colonización, como se llamó en ese minuto, que no fue una idea del gobierno de turno, ¿cierto? Sino que era una idea un proyecto bastante antiguo, prácticamente desde comienzos del siglo XX, pero que por estas condiciones que yo relato, se logra llevar a efecto en ese minuto, llevando a estas familias que además incluían civiles, que es lo otro interesante, porque hasta ese minuto Chile estaba representado solo o mayoritariamente por científicos y por miembros de las Fuerzas Armadas. Pero aquí fueron hombres, mujeres, niños, y nacieron niños también. 3 chilenos nacieron entre el año 84 y el 85, lo que pone un poco en conflicto esta idea de que en la Antártica no nacen personas, digamos. Argentina tenía un proyecto bastante parecido también. Entonces, el proyecto de Villa las Estrellas, que es lo que yo estoy investigando, tiene que ver directamente con el problema de la soberanía, y de ahí que sea importante lo que está pasando hoy en día, en que fue cerrado, ¿cierto?, este poblado, incluyendo la escuela, y no me parece que sea una buena idea. Yo quiero apoyar eso, ¿eh? Yo quiero apoyar eso. La verdad que esto yo lo he conversado con otra gente. Yo personalmente no soy capaz de asegurar que en el largo plazo el tener población o no tener población viviendo allá pueda ser un factor que desequilibre la balanza. Pero precisamente porque no lo sabemos, es que creo que Chile es irresponsable que saque las familias de Villa las Estrellas. Esto, por supuesto, que tiene un costo logístico, tiene una dificultad, eso yo lo entiendo. El punto es que si Chile quiere estar en los primeros niveles de esta discusión, bueno, tiene que estar dispuesto a hacer un sacrificio, tiene que estar dispuesto a invertir dinero, tiene que estar dispuesto a invertir recursos, tiene que estar dispuesto a tener una buena base, etcétera. Entonces, hay toda una planificación de reconstruir la base Frey, que algunos planos a los que he tenido acceso me parece que es un gran proyecto, pero hasta donde yo entiendo no está considerado las familias. Y eso me parece que podría ser algo grave, no visto desde aquí a 5 años, si ese no es el punto. ¿Qué va a pasar en 100 años más? Los estados
Las personas vivimos en años, los estados viven en siglos, el derecho internacional se mide en siglos, no se mide en años. Entonces, si no somos capaces de pensar que las decisiones que tomamos hoy día van a tener efecto en 300 años más, podemos tomar decisiones que en definitiva nos vamos a arrepentir y que podrían ser lamentables. Yo coincido plenamente con el profesor Llano que este es un tema que fue muy visionario, que sigue siendo muy visionario y que sigue siendo muy necesario. Yo creo que aquí nos ha faltado una visión, una discusión de una visión geopolítica más a largo plazo, pero yo creo que esto es algo que habría que repensar seriamente. Para ir cerrando este primer bloque, la última consulta, bien breve. ¿De qué forma conversa el mundo de la ciencia con el mundo del turismo, con el mundo de la academia, de la geopolítica, de las Fuerzas Armadas? ¿Existen? Tengo entendido que hay mesas donde se juntan, trabajan y todo esto. Pero estos puntos, por dar un ejemplo, el tema de que se conocen los planos de la base, parece un tema que podría ser muy interesante de revivir, pero sin la población civil. Entonces, ¿de qué forma esto se conversa del punto de vista del derecho, del punto de vista de la historia, de los centros científicos? ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Falta voluntad política? ¿Qué es lo que necesitamos para que esas familias lleguen a la base? Cualquiera de... ¿Quién dispara primero? No quiero pelear con nadie en realidad, pero nunca deberían haber salido las familias. Yo creo que habían tal vez otras formas de que se quedaran. Entiendo también que aparentemente la villa o el poblado no estaba en muy buenas condiciones y que era necesario reconstruirlo, refaccionarlo, no sé bien cuál será el término. Pero recalcar, muy vinculado con lo que estaba diciendo hace un rato, que este proyecto de Villa Las Estrellas nunca fue simbólico, al menos yo no lo entiendo así y no creo que sea así. Tenía entre sus objetivos proveer servicios, que era lo que decía el profesor Ferrada hace un rato. Había un hotel, por lo tanto se recibían turistas, había una oficina de correo, no sé si todavía existe, y los mismos pobladores, los llamados colonos, son los que atendían esa oficina de correo, había un banco, había una escuela, y como estaba en discusión esta idea de explotar los recursos minerales, la idea era que los habitantes de Villa Las Estrellas sirvieran, ¿cierto?, ejecutaran o proveyeran los servicios que estas expediciones necesitarían. Por lo tanto, de ahí que yo no lo entiendo como una cuestión simbólica. Y me parece, insisto, una mala idea que la Antártica quede reservada solo para militares, en el caso nuestro o de Argentina, o para científicos. Creo que justamente uno de los objetivos es ampliar el espectro de personas que participen. Y los civiles, creo yo, tienen un rol fundamental que cumplir ahí. Si el discurso del Estado chileno durante décadas ha sido que la Antártica es chilena, o que existe una Antártica chilena, entonces esa Antártica es de todos los chilenos. Civiles, militares, científicos, académicos, etcétera. Yo creo que existen varias instancias de coordinación. A mí personalmente me corresponde o me ha correspondido en algún tiempo participar en algunas de ellas, pero yo no sé si esas instancias son efectivamente instancias de deliberación. No estoy demasiado seguro. Y esto no es crítico, es como funciona muchas veces el Estado, y seguramente todos los estados del mundo funcionan relativamente parecidos. Solo conozco el ejemplo chileno, pero me imagino que... Y muchas veces entonces cada las personas que está ahí representan los intereses de su institución, pero no estoy seguro que tengamos debates de verdad. No estoy seguro que tengamos estudios de la profundidad necesaria. Cuando uno ve, y este es un ejemplo puntual, Estados Unidos está cambiando actualmente, o más que cambiando, renovando su flota de rompehielos. Hace 10 años ellos sacaron unos libritos sobre las necesidades de los rompehielos, los repartieron a todo el mundo, que todos opinaran, que las distintas instituciones, que los científicos, que las Fuerzas Armadas. Allá los rompehielos dependen de los guardacostas más que de la Armada, diremos, pero todo el mundo. Y entonces cuando se toma la decisión, que hoy en día ya se están construyendo, cuando se toma la decisión es después de 10 años de deliberación. Entonces no es que alguien haya tenido una idea brillosa, porque muchas veces las ideas son brillosas y no brillantes, diremos. No es que alguien haya tenido una idea inspirada y brillosa, un poquito mesiánica, que es lo que muchas veces nos pasa en Chile, sino que ha existido efectivamente un proceso de deliberación. Yo creo que esto es un problema de la democracia, esto no es un problema de la Antártica, pero que en este punto en particular yo creo que se ve bastante bien, diremos. Perfecto. Volvemos con el segundo bloque después de esta tanda comerciales con otros temas muy importantes con Nelson Llanos y Luis Valentín Ferrada, que nos acompañan hoy día en Polar Comunicaciones y en este programa Maga Antártica.